Venimos viendo desde, la semana pasada, las historias de la Biblia. Mire, a veces a mí me dicen, yo quiero conocer a Jesús. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Sí. Bueno, hay dos formas de conocer al Señor. Una es que usted le rinda el corazón y esperar hasta que usted llegue hasta allá, ¿no? Si quiere lo podemos mandar. Nada, es un chiste. Porque para mandarlo hay que hacerlo sonar. Pero nada, es un chiste. Esa es una manera que algún día, dice la Biblia, le conoceremos como fuimos conocidos. Amén. Y ante la presencia de Dios, todas nuestras preguntas y nuestras dudas van a ser disipadas. Amén. El Señor nos va a responder todo, ¿sí? Pero en la manera que nosotros podemos conocerle aquí en la tierra, ¿cuál es? Bueno, a través de la oración y de su palabra. Amén. Yo cuando una persona entrega su corazón a Jesús por primera vez, siempre le digo lo mismo. Mire, ¿usted quiere conocer al Señor? Sí, bueno, tiene un trabajito que hacer. ¿Cuál? Primeramente comenzar a orar. Amén. Comenzar a orar al Señor. Orar es hablar con Dios, comunicarse con Dios, por lo menos separarse en el día 3, 4 momentos para arrodillarse y tomarse ese momento para estar con el Señor. Y lo segundo es leer la palabra de Dios. Amén. Pero cuando uno es nuevo, tiene que empezar en los evangelios, porque es ahí donde nos habla directamente de Jesús. ¿Sí? Y bien decíamos la otra vez, tenemos 4 evangelios. 3 se llaman los evangelios sinópticos, que cuentan casi las mismas historias, pero desde diferente punto de vista. Siempre yo uso la analogía, por ejemplo, supongamos cuando hay un choque, usted tiene 3 testigos y cada testigo le va a contar algo diferente, porque cada uno vio un fragmento de la situación de diferente lugar. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos nosotros llegar a hacernos una idea más profunda escuchando las 3 versiones, ¿sí? Cuando las versiones son verdaderas, digo, ¿no? Entonces es lo que pasa con el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, ¿sí? Bueno, el de Mateo está dirigido más a los judíos y por eso por ahí habla un poco más de la ley y un poco más de la genealogía. El de Marcos hablaba a los romanos, por eso es el más corto y más general. Y el de Lucas estaba hablado a los griegos, y los griegos eran muy curiosos y a ellos les gustaba punto y coma y saber por qué y para qué y cómo y dónde. Bueno, hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas, ¿sí? Quiero que usted pueda ver estas contraposiciones entre los 3 evangelios. Y ahora en Lucas capítulo 19, ¿sí? Lucas capítulo 19. Y usted me va a decir, ¿y qué con el Evangelio de Juan? ¿No? Porque por ahí algunos se quedó pensando. ¿Y el Evangelio de Juan? ¿Se olvidó el pastor del Evangelio de Juan? No, el Evangelio de Juan sí también es un evangelio, pero es un evangelio dirigido a la iglesia de Cristo. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como Dios. Amén. Por eso comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Amén. Si usted cambia la palabra verbo por Jesús, usted se va a dar cuenta de quién está hablando. Amén. Presenta a Jesucristo como Dios. Amén. El Evangelio de Juan es un evangelio dirigido a la iglesia. Nos habla de no solo del Mesías, sino de el yo soy personificado en la persona de Jesús. Amén. Así que la predicación pasada hablamos acerca de Jairo y de la mujer. ¿Se acuerda? Que cuando iba la mujer que fue sanada del flujo de sangre, y hablamos acerca de la fe tan parecida que tuvo Jairo y esta mujer. Pero Jairo hizo detener al Señor y la mujer usó de la fe. Por supuesto que el Señor se dio cuenta, pero nadie más se dio cuenta, solamente el Señor. Amén. Mire, esas cosas nos dejan para aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor, por medio de nuestra fe en Él, va a hacer cosas que se va a dar cuenta todo el mundo. Pero a veces el Señor,
por medio de nuestra fe en Él, va a hacer cosas que nos vamos a enterar nosotros solos y Él nomás. Amén. Porque son muy personales. Amén. Y es necesario que así sea. Que nuestra fe en Él esté depositada de tal forma que pueda hacer las cosas que todos ven, pero que también pueda hacer las cosas que casi nadie pueda ver o saber. Amén. Entonces, a través de Jairo y a través de esta mujer, veíamos que una fe similar, una fe muy parecida, obró en diferentes maneras. El Señor obró en diferentes situaciones también, pero usted va a decir, bueno, pero la situación de uno era una cosa y la situación de otro era otra cosa. Es que usted y yo nos tenemos que acostumbrar a que el Señor no actúa siempre de la misma manera, hermano. Dios hace como Él quiere. Amén. Y a veces yo escucho gente que dice, no, Dios ya no sana más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no porque la sanidad era para la época de los apóstoles. A ver, los apóstoles fueron la base, ¿sí?, que el Señor dejó de la iglesia de Cristo, ¿sí? Ellos comenzaron con el nuevo tiempo, con la última dispensación, el último tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Todavía no estamos viviendo en ese tiempo? ¿No vivimos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia? Entonces, los milagros no se han acortado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿sabe qué pasa? Dios hace como Él quiere, porque Él es soberano, y punto. ¿Amén? Y a algunos los sana y a algunos no los sana. Y a otros los sana el enemigo para confundir a los demás. Y usted va a decir, ¿cómo Dios permite? Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ir detrás de la palabra, no detrás de los milagros. Amén. Y aquellos que andan detrás de los milagros tienen un problema con la palabra. Y aquel que no recibe la palabra de Cristo no puede recibir a Cristo, porque Cristo es la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios y empezamos a ver los diferentes ejemplos, nos damos cuenta de distintas cosas. Cuando el Señor le dice a la mujer, ¿quién me ha tocado? Y la mujer temblorosa dice, yo, Señor, porque me pasó así, así, y tenía este problema, y yo en mi corazón dije que si tocara el borde de tu manto sería sana, y así pasó. Entonces le dice el Señor, ve, tu fe te ha salvado. Y muchos predicadores dicen que esto no habla acerca de la salvación, sino de la sanidad. Bueno, para mí habla de las dos cosas. Porque si el Señor quería que la mujer sea sana y nada más, seguía caminando y ya, porque ya era sana la mujer. No era necesario hacerle contar todo y hacer expresar la fe que ella tuvo en Cristo y decirle, tu fe te ha hecho salva. No fue solo salva del azote, sino fue salva porque creyó que Cristo podía sanarle y salvarle. Amén. Pero Cristo, ¿qué hizo? Detuvo a todo el contingente de personas, ¿para qué? Para que ella pueda confesar. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ahora, si hemos creído genuinamente la justicia de Cristo en nuestro corazón y confesamos esa justicia y es genuina, eso va a hacer que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y no estoy hablando de no equivocarse, porque hay gente que se equivoca y nos equivocamos. Y en la Biblia usted va a ver todos los siervos de Dios. Mire, si hay algo que a mí me impresiona de la Biblia, es que Dios no encubrió el pecado de nadie, viejo. Amén. Dios los mandó al frente a Abraham, a David, a Moisés, los mandó al frente a todos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Amén. Ahora, cuando uno se arrepiente, Dios perdona. Amén. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿perdona cuándo? Cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón arrepentido de verdad. Por eso yo tengo un dicho que dice, cuando usted planea el pecado, cuidado. ¿No? Porque ahí después oro y el Señor me perdona. Yo no sé si es así.
El Señor perdona, ¿por qué? Por yerro, por debilidad. Pero cuando usted está sacando cuenta, a ver cómo va a ser para que... Y después total ora y el Señor le perdona. Yo no sé si es así, ¿eh? El Señor perdona por yerro, por debilidad. No cuando está calculado el pecado. ¿Amén? Ahora, en estas dos personas nosotros vimos una fe diferente, pero similar. ¿Sí? Uno no pedía por él mismo, pedía por la hija. La otra necesitaba por sí mismo. Uno necesitaba su sanidad en el cuerpo y la otra también. Pero en determinado momento ya ni siquiera la sanidad necesitaba porque había partido. Amén. Pero el Señor sanó a una y volvió a la vida a la otra. Amén. Y ahí vemos que para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y quiero que leamos juntos una historia en Lucas capítulo 19, que es la historia de Zaqueo, cuando Jesús visita a Zaqueo. ¿Sabe qué? Zaqueo era un judío, pero él era un judío muy mal visto por los judíos, porque él era el encargado de aquellos que cobraban impuestos para los romanos, ¿sí? Y bueno, no había nada peor que tener que pagar los impuestos. Y en esa época, los que cobraban los impuestos aumentaban los impuestos para quedarse con dinero, ¿sí? Ahora, la Biblia no dice que Zaqueo hacía esto, pero dice que él era encargado de los que levantaban los impuestos. Y vamos a leer. ¿Sabe por qué le recalco esto? Porque Zaqueo era medio dejado de lado, medio despreciado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, por el trabajo que él realizaba. Amén. Por lo que a él le tocaba, con lo que a él le tocaba ganarse la vida, ¿sí? El mismo pueblo lo hacía de lado, siendo que él era tan descendiente de Abraham como los demás. Amén. Ahora, mire lo que sucede, porque esta historia la promueve el Señor. En el caso que leímos el otro día, Jairo viene a los pies de Cristo. La mujer viene y toca el manto. En este caso, Zaqueo se conformaba con ver quién era Jesús. Él solamente quería ver quién era. Pero Jesús promueve la historia. ¿Por qué? Porque Él hace que suceda todo lo que viene después. Y mire, vamos a ver. 19 de Lucas, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, al Señor, ¿no? Bueno. En el 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta historia, usted va a decir, nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero, mire, del versículo 1 al 4 nos cuenta quién era Zaqueo.
¿sí? Era un hombre, no muy alto, jefe de los publicanos, no era un publicano más, sino era el jefe. Los que levantaban los impuestos le venían a rendir a él, ¿sí? Y dice que era rico. Y fíjese usted, ¿no? El contrapunto. Hace un tiempo hemos predicado acerca de qué difícil que es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿no? ¿Se acuerda de esa palabra? Que Jesús dijo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, mire, acá con Zaqueo se da. Amén. Se da la situación. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir desarrollando la historia del principio. Él era rico y él quería ver quién era Jesús. Él quería conocer quién era Jesús. Seguro que en su corazón tenía la necesidad de sentarse a hablar con él, de invitarle a su casa a comer. Pero al ver la multitud y al ver al Señor, yo creo que por ahí no se animaba o pensaba, no me va a aceptar. ¿Por qué? Porque los otros ya no me aceptan. Y este hombre que es más santo que los demás religiosos, ¿qué me va a aceptar? Amén. Porque él era despreciado por los otros. Entonces, si aquellos que conocen la ley, que conocen de Dios, no me aceptan, ¿qué me va a aceptar que este es mucho más que los otros? Es más santo, es más puro. Bueno, ¿sabe lo que quiere decir el nombre de Zaqueo? Honesto, limpio, puro. Eso quiere decir Zaqueo. ¿Sabía? Yo sabe que creo que veo que cuando el Señor miró a Zaqueo, vio el corazón de Zaqueo. En la Biblia dice que el Señor no tenía necesidad que nadie le diga nada de nadie. Porque el corazón, el Señor les conocía a todos. O sea, el Señor veía el corazón. Amén. Sabía lo que había en cada uno. Amén. Ahora, él se sube a un árbol sicomoro. ¿Qué es un árbol sicomoro? Un árbol con mucha copa, muy frondoso. Amén. Se sube a ese árbol porque calculó el trayecto del Señor, se adelantó corriendo y dijo, de alguna manera lo voy a ver. De alguna manera le voy a conocer. Y se subió al árbol y él se conformaba nomás con poder verle, porque no se sentía digno de poder hablar con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, contra todo pronóstico, como siempre, llega hasta el lugar. Y cuando llega al lugar, levanta la mirada y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Contra todo pronóstico. El Señor, mire, pasan 4 cosas en este versículo. Lo primero, que el Señor lo ve. Amén. El Señor lo ve. Y no solo lo ve, mirá el loco ese que hace ahí arriba. Pedro, mirá. Che, Juan, andá a decirle que se va a caer de ahí, se va a romper una pata, que se baje de ahí arriba. ¿No? Nosotros por ahí lo hubiéramos visto, nos hubiéramos sonreído y hubiéramos seguido de largo, ¿no? Pero el Señor lo primero que hace es lo ve. Y cuando lo ve el Señor, a mi entender, ¿sabe qué? Ve el corazón de Zaqueo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo segundo que hace? Lo llama por su nombre. ¿Cómo el Señor sabía que era Zaqueo? ¿Qué estaba? Con un cartel que decía, aquí Zaqueo, Jesús, ¿qué? ¿Tenía el WhatsApp de Zaqueo? ¿Qué onda? No, el Señor los conocía a todos. Amén. Entonces, lo llama por su nombre, porque el Señor lo conocía. ¿Vio cuando le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás? El Señor, ¿quién le puso Pedro a Pedro? El Señor. A Jacobo y Juan le puso Bonerges, hijos del trueno. Miren el carácter. Nosotros a veces hablamos de Juan y decimos, ay, el apóstol del amor. Hijo del trueno se llamaba. ¿Sabe qué es lo que habrá sido?
Tremendo habrá sido Juan. Y nosotros decimos, ay Juan, ¿por qué? Claro, porque leemos Primera de Juan donde dice, hijito, tenía como 100 años Juan ahí ya. Amén. Pero cuando estaba con el Señor, habrá sido un petardo Juan. Y el Señor le pone hijos del trueno. A Pedro el Señor le puso Pedro. Pero cuando el Señor tenía que hablar a la persona, al corazón de la persona, decía, Simón, hijo de Jonás, yo te conozco, yo sé quién sos. Amén. Yo sé quién eres. El Señor a usted, a mí, nos llama por nuestro nombre. Y dice que cuando lleguemos al cielo nos va a dar un nombre nuevo, escrito en una piedrecita. Amén. Y ese nombre va a ser único. Y lo va a conocer el Señor y nosotros. No va a haber dos Carlos, no va a haber dos Juan, no va a haber... No. Un nombre especial el Señor nos va a dar a cada uno. Amén. Ahora, lo mira y le dice, Zaqueo, lo llama por su nombre. Y le dice, ¿qué hacer? Desciende rápido. ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga? Bueno, desciende rápido. Porque es necesario que yo hoy more en tu casa. Amén. ¿Sabe que la Biblia se refiere a nosotros como el templo del Espíritu? Pero en una oportunidad el Señor estaba hablando acerca de los demonios y dice que a veces un espíritu entra al corazón de una persona y es expulsado. Y cuando es expulsado, dice que, bueno, el Espíritu Santo viene a ese corazón y limpia y barre y acomoda la casa. La casa. Dice que el Espíritu se va y anda por lugares desiertos, vacíos, secos, y dice, volveré a mi antigua casa a ver cómo está. Y vuelve y la encuentra ordenada, pero vacía. Porque ¿quién debería estar en esa casa? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tendría que estar en el corazón. ¿Sabe que a veces buscamos la solución y cuando tenemos la solución, nos vamos? Entonces dice que este espíritu fue, buscó 7 peores que él y volvió. Y entró otra vez en esa casa y el estado postrero fue peor que el primero. Amén. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que nuestro corazón es la casa donde habita el Espíritu Santo de Dios. Nuestro corazón es donde se entroniza el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no estoy hablando del corazón del que late, del de carne, que hace tuk, 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 tuk. Estoy hablando del centro de nuestro ser. Amén. El centro de nuestro ser, el medio nuestro. Cuando usted abre una manzana y dice, ay, mira, ahí en el corazón de la manzana, vio que en el medio hay como una separación. Y en esa separación, ¿qué está? La semilla. Bueno, ¿y la semilla de qué tenemos que tener nosotros? De la palabra de Dios, en el corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, fluye la vida, la palabra de Dios. Amén. El poder de Dios, la presencia de Dios. Entonces cuando el Señor le dice, es necesario que pose yo en tu casa, era una frase con dos sentidos. Uno físico. Jesús iba a comer a la casa de Zaqueo. Se iba a sentar en una silla, al borde de una mesa, a comer, vaya a saber qué, un cordero asado, sin fernet. En esa época se tomaba vino. Pero el otro sentido es el espiritual. Jesús quería morar en la casa, en el corazón de Zaqueo. Y miren la reacción de Zaqueo, ¿no? Dice en el 6, entonces él descendió a prisa. Se habrá descolgado por la rama y se bajó, dice, y lo recibió gozoso. ¿Sabe?
La palabra gozo es una palabra compleja. Algunos entienden alegría, complacencia, ánimo, esperanza. Bueno, la palabra gozo refleja eso y mucho más. Amén. La palabra gozo no es estar contento. Usted puede estar o no contento, pero puede estar gozoso. Amén. El gozo es algo que proviene del Espíritu, es algo que da el Señor. Amén. Lo otro es la alegría. Y la alegría, bueno, puede venir por algo que a usted le gusta, puede venir por, qué sé yo, por un montón de cosas. Pero es algo momentáneo, es algo que se apaga rápido. El gozo es diferente. Y la palabra en Nehemías dice, no estén tristes, dice. Hoy es día de festejar, de agradecer al Señor, después que habían leído todo el día los mandamientos del Señor. Hoy es día para gozarse del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces vemos que le recibe gozoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que él quería. Yo me imagino pensando, ¡ay! ¡Qué bueno! Puedo recibir al Señor lo que yo quería, lo que anhelaba en mi corazón, ¿no? Pensando saqueo para adentro, ¿no? Pero, bueno, nunca falta alguien que hable entre dientes. Amén. Nunca falta alguien que murmure, que hable. La mayoría de la gente que hable, mire, generalmente es porque no tienen nada que hacer. O mucho peor, porque no hacen nada. Porque quizá tengan mucho para hacer, pero no lo hacen. Amén. Porque ¿sabe qué pasa? El que hace está ocupado haciendo. Y no tiene tiempo para andar mirando a los que hacen los demás. Amén. Y usted va a decir, ay, pero se equivoca, no se equivoca. Mire, el que hace se equivoca. Amén. El que hace se equivoca, hermano. Si usted quiere hacer y no equivocarse, no es imposible eso. En algún momento, en alguna cosa se va a equivocar siempre. Tiene que ordenar, tiene que arreglar, tiene que orar al Señor, tiene que pedirle al Señor que le ayude. Amén. Pero el que no hace nada, tiene tiempo para mirar, criticar y exponer sus fabulosas ideas de cómo serían las cosas. Amén. Siendo que únicamente los que hacen son los que Dios usa. Amén. Ahora, en el versículo 7 dice que los que estaban, algunos de los que estaban con Jesús, al ver esto, sí comenzaron a murmurar. Cuando hablamos de esta gente que empezó a murmurar, hablamos de gente que conocía la palabra de Dios. Estamos hablando de escribas, de fariseos, hablamos de gente que verdaderamente tenía conocimiento. Amén. Ahora, el tener conocimiento no quiere decir que sean respetuosos, ni del lugar ni de las personas. Amén. Ahora, ¿por qué murmuraban? Bueno, porque decía que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Amén. ¿Por qué era pecador? Bueno, se ve que él estaba distanciado de la sinagoga, de los religiosos y de todo eso. ¿Por qué? Porque, como les decía yo antes, o lo hicieron sentir así, o él se sintió así, y bueno, dio un paso al costado. Amén. Entonces Zaqueo al escuchar este entre dientes que alguno habló, que alguno dijo, se pone en pie en su casa y le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, su riqueza, él la mitad la iba a compartir con los que no tenían nada. ¿Sí? Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que si él le sacó 1.000 pesos a uno, le tenía que devolver 4.000 pesos. ¿Amén? Mire, yo no sé cuántas personas se pueden animar a hacer algo así si verdaderamente no fraudearon a nadie. ¿Amén? Porque si no se iba a quedar en la calle, pobre hombre, si era alguien que había hecho su fortuna robando. ¿Me entiende? Él estaba seguro de lo que había hecho, lo había hecho honestamente. ¿Amén? Y se entiende que para este momento de la cena, ¿por qué? Pues nosotros dice, y le recibió con gozo, bueno, bajó, para este momento de la cena, de la situación, el Señor por lo menos ya estaba cenando con él, estaba compartiendo algo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque dice que entró a posar en la casa de un hombre pecador. Lo estaban criticando porque entró a compartir, amén, con un hombre pecador. Ahora escúcheme, una cosa es, ¿por qué? Bueno, porque el Salmo 1 es bienaventurado que no se sentó en silla de escarnecedores, bienaventurado. Bueno, si usted lee el Salmo 1, va a ver que le dice que no haga esas cosas. Amén. Ahora, el Salmo 1 es cierto que nos dice que no hagamos eso, pero cuando nosotros nos sentamos a compartir con esa gente mala, las cosas malas. Amén. Es como ese viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. El caso de Zaqueo era distinto porque Jesús entró a esa casa para que el corazón de Zaqueo cambie y se acerque a Dios. Amén. Y aquel que en algún momento había sido pecador se vuelve de sus caminos de pecado. ¿Para qué? Para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto es lo que los religiosos no entendían. Entendían la palabra, pero no entendían el espíritu de la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, el que entiende el espíritu de la palabra no llama a Cristo maldito, anatema, no dice que Cristo echa fuera a los demonios por Belcebú, y eso decían, amén. Aquel que verdaderamente entiende y ama la palabra y tiene el espíritu de la palabra en su corazón, recibe lo que dice el Señor. No lo pone como un enemigo, aunque el Señor muchas veces pone que lo que estamos haciendo está mal. Pero entendemos que lo que hacemos mal es culpa nuestra. Que si queremos agradar a Dios tenemos que cambiar nosotros, no podemos cambiar la palabra. Amén. Ahora, eso es lo que estaba pasando con Zaqueo. Zaqueo estaba cambiando él. Pero toda esta gente que venía ahí no entendía eso. Lo único que veían era que Jesús había entrado a esa casa. Pero nadie se fijó por qué y para qué. Ahora cuando Zaqueo, movido por el Señor, porque ya para esta altura yo calculo que habían hablado, el Señor había compartido algo, y él fue convencido en su espíritu por el poder del Espíritu Santo de Dios, se pone en pie y dice, Señor, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está dando evidencia que había creído verdaderamente en la palabra de Cristo. ¿Qué fue lo primero que le dijo al joven rico? O mejor dicho, lo último que le dijo al joven rico. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahora usted va a decir, bueno, pero al otro le dijo todo, a este la mitad. Porque el corazón del otro estaba en eso, en las riquezas. El corazón de Zaqueo no estaba en las riquezas. Entonces dice, Señor, la mitad de lo que tengo de los pobres. Si alguno defraudé, cuadruplicado le devuelvo. Voy a vivir con menos, pero contigo en mi corazón. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Zaqueo. Cuando Zaqueo responde de esta manera, ¿no? Yo calculo que muchos ahí se habrán quedado, está loco este, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a decir algo así? ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Primeramente, cuando usted decía algo tenía que cumplirlo. Amén.
La palabra, o en la antigüedad se usaba mucho la ley de Moisés. Bastaban 2 o 3 testigos para certificar que algo era verdadero. Amén. Si usted en la antigüedad quería regalarle algo a alguien, ¿qué hacía? Llamaba a 2 o 3 testigos y decía, bueno, cuando yo me muera, esta parte de acá va a ser tuya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Generalmente cada uno de los testigos daba una prenda. ¿Sí? Entonces yo me moría y este que yo le había prometido venía. Hablaba a los testigos y estos 3 testigos se presentaban ante el juez y este le devolvía la prenda y él recibía lo que se le había prometido. ¿Amén? Más o menos así era como se trabajaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hay 3 evangelios sinópticos y no 8, 10, 12, 5, 4, 3, 10? Bueno, son 3 porque con 2 o 3 testigos se hablaba que lo que había sucedido era verdad. Entonces en el caso de Jesús, no solo son 3 evangelios, son 4. Amén. Hablan de la verdad de la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Ahora, Zaqueo sabía que lo que había dicho lo tenía que cumplir. Pero a él no le importaba porque él habría creído en Cristo en su corazón. Amén. Entonces mire lo que dice Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. ¿La salvación qué es? Bueno, él había sido liberado, él había sido sanado en su corazón. Amén. Él había sido rescatado como nosotros. Amén. Y acá el Señor dice algo que también tiene un sentido espiritual. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y usted dice, pero bueno, porque era descendiente de una de las 12 tribus. Sí. Pero cuando el Señor pone a Abraham en el medio, no lo está poniendo solo por la genealogía, sino que lo está poniendo por la fe. Por cuanto en él también está la fe que estuvo en Abraham. Amén. Porque por medio de esa fe solamente me puede recibir a mí como Señor y Salvador. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Amén. Entonces sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, hay un par de cosas que tenemos que prestar atención. La primera, cuando Zaqueo dice, voy a dar, Señor, lo mío, la mitad, y si defraudé, voy a dar. Bueno, mire, dice la Biblia que el hombre bueno del tesoro de su corazón da lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón da lo malo. El árbol se conoce por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. En consecuencia, las acciones y los frutos dependen de cómo es el árbol. ¿Cómo es el árbol? Bueno, o la persona, ¿cómo es en su corazón? Amén. Nadie puede negar cómo es cada uno. Usted, hoy hay leyes que le dejan elegir un montón de cosas, pero la realidad biológica es que usted es lo que es. Amén. Usted puede decidir ser lo que usted quiera, pero hay una realidad biológica que dice lo que usted es. Hombre, mujer, punto. Amén. Si usted quiere ser un hornero y llenarse el cuerpo de plumas, es problema suyo. Pero la biología le va a continuar diciendo lo que usted es. Amén. La palabra de Dios define a la persona por el fruto. Generalmente se cree que el fruto es lo que se tiene. Y cuando hablo de lo que se tiene, estoy hablando de lo que se tiene en el mundo físico. Y el fruto es lo que se tiene en el mundo espiritual. Porque si nosotros somos de Dios, tenemos que dar frutos de Dios. ¿Y el fruto de Dios cuál es? Amor,
paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted no va a ser nunca condenado por amar mucho, o por gozarse, por ser muy gozoso, o por tener mucha paz. No va a ser condenado por eso. Pero eso va a afectar a otras personas. Otras personas van a ver en usted algo distinto y van a querer eso que usted tiene. Y yo le voy a decir una cosa. Esto es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y todos somos diferentes. Por consecuencia, algunos tienen más desarrollado la fe, otros tienen más desarrollado el amor, otros tienen más desarrollado la paz, o la mansedumbre, o la bondad, o la templanza. Tenemos que trabajar para hacer crecer todo, pero siempre va a haber algo en nosotros que, por nuestra manera de ser, que va a crecer más. Y eso va a ser lo que va a tocar el corazón de las personas. Eso va a ser lo que se va a hacer visible para que otros puedan ver en nosotros el mover de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Y eso era lo que pasaba en la vida de Zaqueo. Ahora, dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha sido salvo. Hoy ha sido libre. Hoy ha sido sano. Hoy ha sido rescatado de una vida de pecado. Eso le está diciendo el Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Porque estaba Jesús ahí? No, porque Jesús podía estar ahí, pero él no aceptarle. Pero como él le aceptó en su corazón, el Señor dice, hoy ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque esta casa es tuya, no es mía. Entonces ha entrado la salvación a ti, a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Amén. Cuando nosotros, hermanos, conocemos al Señor y vamos creciendo en el Evangelio, damos estas cosas por sabida. Pasan los años y decimos, yo la historia ya la sé. Yo eso ya lo conozco. Yo ya lo entendí. Yo eso... Mire, hermano, estas son cosas que nosotros no podemos olvidar. Son historias que nosotros no podemos borrar. Son cosas que no podemos dejar pasar. Siempre tenemos que tener fresco en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor es nuestro Salvador y que le hemos rendido nuestra vida a Él y que nuestra vida pasada Él nos perdonó y ahora en Él tenemos una vida nueva, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. Tenemos que aprender, hermano, que nosotros tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto de salvación. Muchas veces nosotros recibimos lo que el Señor tiene para nosotros y lo atesoramos en nuestros corazones. Y está bien que usted disfrute y goce de lo que Dios le da, porque para eso se lo da. Pero usted tiene que compartir con otros la salvación que el Señor le ha dado, la bendición que el Señor le ha dado. Amén. Y escúcheme lo que le voy a decir. Los menos, la minoría es lo que van a recibir lo que usted quiere compartirle. La mayoría no le van a aceptar, no van a querer, no les va a interesar. Pero quizá hoy no le interese. Pero esa palabra, eso que usted le ha hablado, eso que usted le ha dicho, en algún momento va a golpear ese corazón. Usted siembre la semillita. Amén. Siembre la semilla de la palabra. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? A veces decimos, yo no sé qué decir, yo no sé, no conozco de la palabra. Mire, hermano, cuente lo que Dios hizo en su vida. Dios no le ha salvado, no le ha restaurado, no le ha tocado, no le ha llenado, no le ha cambiado.
No, pastor, me falta cambiar un montón. Bueno, céntrese en lo que Dios ya hizo. Amén. Y cuando va a hablar con alguien, dígale, y todavía Dios sigue trabajando en mi vida. Amén. Porque en todos es así. ¿O usted se cree que yo por ser pastor ya está? No, todavía continúa trabajando en mi vida el Señor. Amén. Dé de gracia lo que ha recibido de gracia. Después dice, porque el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo al Señor Jesús. Esta frase la usaba mucho el profeta Ezequiel, ¿sí? ¿Por qué el Señor dice el Hijo del Hombre? Porque Él necesitaba que todos entendamos que Él estuvo aquí en la tierra de carne y hueso. Amén. Él estuvo aquí pisando esta tierra. Él caminó como nosotros, comió como nosotros, tomó agua como nosotros, durmió como nosotros. Él estuvo de carne y hueso, ¿sí? Él, mire, por un hombre entró el pecado al mundo. Y por un hombre tenía que salir el pecado del mundo. Amén. Entonces dice que por el postrer Adán entró el pecado del mundo y por el nuevo Adán, por el último Adán salió el pecado del mundo. Y cuando dice así está haciendo alusión al Señor Jesucristo. Santo, puro, sin mancha, sin pecado, el Señor Jesucristo no vino a la tierra a hacerse famoso. No vino a la tierra a mostrar su poder. No vino a la tierra, Él vino aquí a morir en la cruz clavado para resucitar al tercer día para que nosotros podamos tener salvación. Amén. Mucha gente a veces dice, pero si era Jesús, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? No, todavía no he entendido el plan de salvación, hermano. Cristo vino a morir y a resucitar para que nosotros podamos ser salvos. Cristo vino con un plan y vino a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cristo fue obediente al Padre. Amén. Como lo fue Zaqueo, que le dijo, baja, desciende, rápido. ¿Y qué hizo Zaqueo? Al toque. Bajó corriendo y preparó todo. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamaba. Amén. Y a veces nosotros, el Señor nos manda a hacer algo y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Amén. Nos manda a orar y ya voy a orar, Señor, ahora, cuando tenga tiempo. Después tenemos el tiempo y decimos, cuando tenga ganas. Y después, claro, ¿cuándo van a venir las ganas de orar? A algunos les sobran ganas de orar, préstele a otro. Amén. Usted tiene que orar porque tiene que orar, hermano, punto. Si tiene ganas o no, la verdad que a Dios no le importa. Usted tiene que orar, porque es un hijo, una hija de Dios. ¿Tiene ganas de pagar la luz, el agua, el gas cuando viene la boleta? ¿Tiene ganas? No. Pero va y la paga, ¿cierto? ¿Y por qué la paga? Y porque si no me lo cortan y me quedo sin la luz. Y está dispuesto a no ir a orar y a que se le corte la línea al cielo. Yo no, eso muchas veces no entiendo esas cosas. ¿No? No, hermano, tengo que ir porque tengo que ir. No, tengo que cumplir. No. Usted tiene que ir porque es su responsabilidad. A ver, no es arrodillarse y decir, bueno, acá estoy, Señor, para cumplir. Porque Dios no se va a manifestar ahí. Hoy escuché una predicación y es cierto. Este pastor decía que Dios se goza cuando un creyente parte. Y claro, uno cuando escucha eso, nosotros decimos, ¡ah! Porque nos pensamos que está mal, ¿no? Decimos, ¿cómo Dios se goza cuando un creyente se muere? Mire, yo tengo a mi mamá lejos. Mi mamá tiene no solo a su hijo, a su nuera y a sus nietos lejos. ¿Usted cree que mi mamá no quisiera que nosotros estemos más cerca? ¿Usted qué piensa? Sí, ¿no? Si usted tuviera un hijo lejos a otro país, ¿no? ¿Usted quisiera que su hijo esté cerca? Sí, ¿no? Imagínese
cómo Dios, que está allá en el cielo, debe estar anhelando el momento en que nosotros podamos llegar a su presencia. Amén. Porque Él quiere que sus hijos estén ¿con quién? Con Él. Amén. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Muchas veces no tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón grabado la importancia de lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Estamos en esta tierra por determinado tiempo, hermano, vamos a partir algún día. Y tenemos que prepararnos para esa partida. Usted ahora en la tierra se está preparando para partir con el Señor. Amén. Y para llegar ante la presencia de Dios. Amén. Guarde su vida, guarde su corazón, sea fiel al Señor. Use su fe en Cristo para que esa fe lo sostenga. Lo único que va a apagar los dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe. Usted debe creer por fe lo que dice la palabra de Dios. Usted debe confiar en la palabra de Dios por la fe que Dios le ha dado a usted. Amén. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? En el Evangelio, en las nuevas noticias, en estas nuevas noticias que el Señor nos ha dado de que por medio de Él nosotros podemos ser salvos, santos, puros y llegar a Dios, ¿sí? La justicia de Dios, Jesucristo se nos revela a nosotros. Pero ¿cómo se nos revela? ¿Por qué se nos revela? Por fe. Nosotros creemos en Cristo por fe. Amén. Y se nos revela para fe. ¿Qué quiere decir para fe? ¿Por qué por fe y para fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe debe seguir incrementándose. Debe seguir creciendo. Amén. Debemos ser gigantes de la fe, hermano. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nadie es justo si no es justificado por Cristo. Ahora, aquellos que somos justificados por Cristo, necesitamos vivir por fe. Amén. Porque cuando nosotros, justificados por Cristo, vivimos por fe, bueno, esa fe hace que nosotros podamos gozar y disfrutar de la vida. Mira, hermano, hoy leí una noticia. No sé si es cierta o no, vio, a veces uno en la red lee noticias y están las noticias truchas esas, que bueno. Pero decían que Argentina está entre los países más infelices del mundo, ¿no? La gente, el pueblo argentino, ¿no? Como que el argentino sufre, es una lágrima. Y un poco yo les creo, ¿sabe por qué? Porque somos bravos. Si llueve, nos quejamos porque llueve. Si hay sonda, nos quejamos porque hay sonda. Si sale el sol, nos quejamos porque hace calor. Si hace frío, nos quejamos porque hace frío. Si no alcanza, nos quejamos porque no alcanza. Y si alcanza, nos quejamos porque no alcanza más. Amén. ¿Sabe qué es eso? Eso es no tener la fe puesta en Cristo. Eso es no confiar plenamente en el Señor. Mire, los demás que hagan lo que quieran, pero usted tiene que tener una vida gozosa. Usted tiene que disfrutar lo que tiene en el Señor. Y tiene que ser agradecido por lo que tiene al Señor. Amén. Porque Salomón decía, Señor, no me des mucho, no sea que teniendo mucho me olvide de ti y maldiga tu nombre, pero tampoco no me des nada, no sea que no teniendo nada también me olvide y blasfeme contra ti. Lo justo y lo necesario. Tiene lo justo, tiene lo necesario, come, vive, paga lo que tiene que pagar. Sea un agradecido, una agradecida a Dios. Dependa de Dios. Tenga su fe y su confianza puesta en Cristo.
No se deje manejar por la política, por la economía y por todas esas cosas, porque usted está aquí de paso. Amén. Entiéndalo, hermano, usted está de paso acá. Amén. No se deje quitar el gozo, no se deje quitar la alegría. Disfrute de su familia, disfrute de sus hijos. Amén. Permítale al Señor, hermano, que obre en su corazón. ¿Por qué? Porque la riqueza no da alegría. Este hombre era rico y dio la mitad. ¿Por qué? Porque aún teniendo, él sabía que algo le faltaba. El otro joven rico se fue triste porque no pudo despegarse de la riqueza. Las riquezas no traen alegría, hermano. Si usted se piensa que por ser rico va a tener menos problemas, está equivocadísimo. Porque bíblicamente el Señor nos muestra que la riqueza no hace feliz a nadie. Amén. Tenemos que aprender a vivir por fe. Ay, pastor, pero me gustaría vivir más holgadito. En algún momento el Señor le va a dar holgura. Dé gracias por lo que tiene hoy. Dé gracias por lo que puede hacer hoy. Y aprenda de este momento. Amén. Pero por sobre todas las cosas, hermano, aprenda a gozarse en el Señor. Aprenda a descansar en Cristo. Aprenda a poner su fe en el Señor. Amén. Lea la historia de Zaqueo y dése cuenta de que siendo un hombre rico, él necesitaba a Jesús. Usted tiene a Jesús, hermano, ¿qué más necesita? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.